Anteriormente era oculto, pero ahora es explícito. En estos días miraba a una niña a la cual yo le enseñé clase cuando ella estaba en primero, en segundo y en tercero, y es una niña muy bonita. Y como he tenido la posibilidad de ir al colegio, la miraba a esa niña y decía, esa niña está muy bonita. Tal vez tendrá unos 12 o 13 años. Y yo decía, esa niña está muy bonita. Y cuando yo la tuve era una niña juiciosa. Y ahora, yo no me he hablado con ella, pero yo me pensaba, ojalá que esa niña esté juiciosa. Que esa niña esté bien formada. Y pensaba en esa chica, que la voy a llamar Lucía, por decirme. Yo pensaba en Lucía y decía, ojalá que Lucía esté bien juiciosa, pero no he hablado con ella, solo pensaba como profesor. Y de verdad que se creció y está muy bonita. Yo decía, ojalá que ella, para mi interior decía, ojalá que ella tenga, o sea, se pueda desarrollar bien y tenga un buen futuro. Amén. Pero en estos días venía caminando, como las cosas como se cuadran. Venía caminando por el lado de mi casa, por el lado del parque. Y entonces miré a unos muchachos fumando marihuana. Estaban fumando vicio. Y eran unos muchachos que hasta ahora comenzaban a fumar. Porque todavía no sabían muy bien cómo se... Entonces ellos decían, y yo escuché que el uno le decía al otro, oiga, y si le echamos tal cosa, eso nos llena más. Nos hace temblar las piernas, eso sí. Pero eso nos... Y yo escuchaba eso, un tris, me detuve a escuchar, dije, qué juventud, pobre juventud. Pero luego cuando al otro día yo pasaba y venía del colegio hacia acá, la chica que les digo, bueno, que la nombré Lucía, iba de para allá con los mismos muchachos que yo había visto fumar. Así que sentí tristeza, porque dije, Dios santo, o sea, no quisiera, como la hija, no quisiera que cayera en esas amistades. Todos necesitan ayuda, pero no quisiera que Laura o que Lucía, que Lucía hubiese caído ahí. Y entonces, resulta y pasa que pude hablar con esta chica en el colegio, pero cuando yo ya la vi cambiada, diferente. Ya tenía un piercing acá, un anillo acá en la nariz, la nariguera. Y entonces ya dije, ya cambió. Ya se está dejando, ¿qué? Llevar. Y me dio tristeza, mis amados hermanos. Tendríamos que decir sin temor a mentir que eso se debe a que la juventud que emerge está creciendo sin que nadie los guíe. Yo tengo que decir, los padres trabajan y no tienen casi tiempo de guardarlos ni de guiarlos. Anteriormente había una madre ahí en la casa que tal vez, muchas veces, nos corregía. Anteriormente llegábamos y encontrábamos tal vez a una madre y el calor de una sopa caliente o de una comida caliente. Y no era nada más hermoso que llegar a casa y oler y decir, mi mamá está en la casa. ¿Cierto? Porque había algo de comer y tal vez había una corrección. Y además encima de la mesa o bien puesta en los pantalones de un papá había una correa que corregía. Y no quiero decir que estoy a favor del maltrato físico, pero sí quiero decir que estoy a favor de la corrección. La palabra de Dios dice, al que corrige, al que ama a su hijo, lo disciplina y lo corrige. No estoy a favor del castigo físico porque algunos fueron maltratados, pero sí estoy a favor de la corrección y estoy a favor de la dirección. Amén. Pero ahora los padres llegamos tan cansados que creemos que simplemente con una cantaleta tal vez ya está solucionado. Y acuérdese, porque ni tiempo de corregirlos tenemos. El corregir no es dar una cantaleta.
El corregir es cogerlo y decirle, por este lado es, por este camino es. Amén. Entonces, lamentablemente los padres han dejado la crianza de sus hijos a la escuela o al colegio. Y tristemente, esto también anda mal. Muchos de los docentes solo se interesan por enseñar un poco de conocimientos vagos y vanos, pero tampoco están guiando a los jóvenes. Los docentes muchas veces, no todos quiero decirlo, pero muchas veces los docentes simplemente se limitan por dar una nota y luego cobrar la mensualidad. Pero no guían a los jóvenes. Así que si nosotros pretendemos como padres que los docentes nos los guíen y los docentes pretenden que los padres los guíen, ahí hay unos chicos que perdidos. No hay una guianza. Amén. No hay quien dirija a los chicos por un camino, mis amados hermanos. Y pensaba yo en estos días, cuánta necesidad tenemos de que se nos guíe. En Estados Unidos hace tiempo salió un programa que me llamaba mucho la atención. Y era que cuando una familia tenía un hijo que era como rebelde, habían unos lugares cristianos, la mayoría, donde los llevaban. Recuerdo que mostraron una historia de un joven, que el joven era rebelde, no hacía caso, era perezoso, no se levantaba, no tendía la cama, tremendo en la vida real. Y lo llevaron a este joven y allá en ese lugar se lo dejaban a una familia. Y resulta y pasa que la familia donde lo llevaron era una familia de granjeros, pero de verdad, de campesinos de Estados Unidos. Y ese muchacho llegó a dormir y le quitaron celular, le quitaron todo. Y el muchacho llegó a dormir y usted sabe que en el campo ¿a qué hora se levanta uno? A las 5. A las 4 ya, a las 5 ya le ha cogido el tarde. A las 5 ya se está tomando el primer tinto. ¿Sí o no? Entonces tomaron a este muchacho y bueno, mijito, a levantarse, a tender la cama. Y entonces ese muchacho con ese frío, a levantarse, a tender la cama, vaya, se baña allá. Y se iba y se bañaba con un chorro y con agua fría. Y ese que allá en su casa lo tenía todo, le tocaba. Y bueno, mijito, a partir leña. Y le dieron un hacha que ni siquiera sabía manejarla. Y el chico allá partiendo leña. Y la meta es que tenía que durar un mes allá. Un mes. Y entonces el muchacho se fue. Y ya por ahí a los 15 días se intentó volar, pero lo volvieron y lo trajeron a esa casa y volvió y ya al mes estaba finito. Y yo miraba ese programa y me llamaba mucho la atención. Y después, de cuando en vez, hacían que los papás le escribieran una carta y él tenía que escribir una carta a los papás. No se podían comunicar por teléfono, por nada. Y le escribían una carta y así. Y el niño, ese muchacho comenzaba ¿a qué? A valorar. Y al llegar, la condición era que él ya no continuara. Y les enseñaban a los papás de que no debían dejar que su hijo continuara, sino que con las cosas que había tomado de allá, que las continuara. Y yo miraba cómo los chicos cambiaban, hermano. Qué bonito. Y me gustó mucho ese programa. ¿Sabe por qué? Porque cuántos mamás en este momento tienen hijos rebeldes y no saben qué hacer con ellos. ¿Ven? Porque la razón es que mi hijo ya me ganó. ¿Ya? Me ganó. Y qué bonito sería mandarlo a un retiro de esos, ¿verdad? Yo creo en los retiros, pero es que 2 días o 3 días, eso es paseo muchas veces. Yo creo es cuando hay un retiro, hermano, mándelo. Yo tengo pensado y que Dios me permita, por favor, y de pronto mi mamá me va a decir no, de pronto. Pero me gustaría en algún momento que Matías, cuando salga de estudiar, me gustaría, eso en mi corazón está, se vaya de misionero, por lo menos 2 años. De misiones a donde los indios o tal vez a algún lugar. Y él va a tener que aprender a comer de todo, pero allá no vamos a estar nosotros. Y esos 2 años creo que lo van a formar.
Porque nosotros debemos pensar en la formación de nuestros hijos. Más que él aprenda matemáticas, español, álgebra, lo que sea, yo quiero que él aprenda valores. Ahorita no hay respeto. Mire, yo voy, tengo que decirlo abiertamente, a cierto colegio que no quiero mencionar el nombre. Los chicos no saben saludar. En este momento, los chicos no saben saludar, ¿es verdad? No saludan, no saludan. Ni siquiera saben que eso es lo mínimo. No quieren. Y uno va y eso es con un orgullo, como con ellos allá en su mundo. Iba caminando y alguien tiró un balonazo, ¡ah!, y todos se rieron. En lugar de aquel que tiró el balonazo, dijo: discúlpeme. Pero no hay esa palabra de disculpas. No hay esa palabra de perdóneme, lo siento, no lo vuelvo a hacer. Y lo triste es que nuestros hijos muchas veces van por el mismo camino. Y se supone que nuestros hijos no deben ir por allá porque nos tienen a nosotros que los estamos guiando. ¿Sabe que un pastor es aquel que guía? Jesucristo dijo que le dio tristeza de ver a ellos porque andaban como ovejas que no tenían pastor, porque necesitan a alguien que los guíe. Yo creo que se debe levantar jóvenes y se debe levantar personas que les arda el corazón por guiar una juventud que se pierde. No solamente que los veamos perderse, sino que sienten su corazón de verdad. No solo orar por ellos, sino hacer algo por ellos. ¿Cuánto me gustaría que pudiésemos hacer eso que hicieron allá? Llevarlos a algún lugar y usted quiere que su hijo está portando mal, préstenoslo un mes y nosotros se lo devolvemos nuevo. Qué excelente sería. Pero se necesitan recursos, se necesita personal, se necesita gente. Por ejemplo, este joven está rebelde, hermano Mario, téngalo allá en su casa un mes y usted no lo conoce, es un joven que llegó, tómelo allá un mes. Y enséñelo a portarse bien, así como se porta Manuela. Gloria al Señor. ¿Cierto? Pero si llega a la casa de un cristiano y en la casa del cristiano se portan peor que en la casa de él, pues no lo vamos a reformar, sino lo vamos a deformar. ¿Ve? Entonces, es ahí donde la iglesia juega un papel, ¿qué? Importante. Amén. Pero yo les quiero decir algo. Ahora voy a entrar a un tema. Quise colocar esta introducción para entrar a un tema tremendo que quise tratar en esta mañana en la iglesia. La iglesia también cometemos ese error en nuestro papel de evangelizar. Hemos creído erróneamente que evangelizar es hacer una oración por alguien o mandarle un mensaje de vez en cuando y que ahí yo estoy evangelizando. Y ese es el error que ha cometido la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día debe retomar el propósito genuino que Jesús de Nazaret nos puso. La iglesia también debe aprender a guiar. No debe solamente aprender a hacer unas oraciones, sino debe aprender a guiar. Todo cristiano verdadero debe asumir su responsabilidad de evangelizar. Amén. O sea, todos estamos llamados a hablarle a alguien. Y yo ¿por qué puse a este grupo de hermanos? Bueno, los que estaban ahí, ¿por qué puse a este grupo de hermanos aquí? Porque nosotros, ven para acá, ¿cómo te llamas tú? Diego, ven. ¿Cómo estás, Diego? Súbete acá. ¿Tú eres muy nervioso? ¿Un poco? ¿Eres tímido igual a mí? Sí. ¿Cómo te llamas tú, Diego? Diego Fernando Castupe. ¿Quién te trajo? Mamá. ¿Mamá? ¿Cuántos años tienes? 14. 14. ¿Qué te gusta hacer? Entrenar, trabajar y estudiar. ¿Te gustaría algún día conocer el camino de Dios? Sí. Voy cada fin de semana a misa. Vas cada fin de semana a misa. Okay. ¿Y quién te ha enseñado ese camino? Mi mamá y mis abuelos. Ok. O sea, todos los fines de semana vas a misa. ¿Y vas a misa porque te gusta ir o porque te obligan?
Desde que entré a la comunión y la confirmación. Y vas a misa todos los días. ¿Y te gustaría conocer más de Dios? Sí, ¿Te gustaría que te enseñemos más de Dios? sí. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama él? Diego, bienvenido, Diego. 14 años. ¿Qué necesita él? Una guía. Porque él va por la guía que le enseñaron sus abuelos. Por la guía que íbamos todos. ¿Cierto que sí? Pero él hasta ahora está con esas ansias de aprender. Es cuando lo debemos guiar. ¿Se dan cuenta? Entonces mire esto. La iglesia ha creído que si yo le digo a Diego, ¿tú quieres aceptar a Jesús? Él me puede decir sí. Y yo oro por él. La oración de John Wesley. Hace 520 años más o menos, John Wesley se levantó y él era un pastor evangelista, un misionero, un evangelista. Y él, para organizar la iglesia, creó una oración que se llamó la oración de fe. Y desde ahí se implementó en todas las iglesias la oración de fe. Pero creemos que al hacerle la oración de fe ya lo evangelizamos. Pero no es así. No lo hemos evangelizado aún. Él necesita ser guiado. Ese es el primer paso. Pero luego sigue la guianza. Amén. Entonces, yo creo, mis amados hermanos, que todos, alcen la mano los cristianos. Amén. Yo creo que todos los cristianos debiéramos, hermano, tener como requisito el evangelizar. Es más, me atrevo a decir lo siguiente y a algunos de pronto les va a afectar lo que voy a decir. Nadie debería servir en la iglesia, en la alabanza, ni aun siendo ujier. Nadie debería servir ni predicando, ni dirigiendo aquí en el altar, si no evangeliza. O sea, los que no evangelicen no deberían servir en el altar. Porque evangelizar es demostrar el amor que yo tengo hacia Dios. Y alguno me dice, pastor, pero es que yo no me he casado, yo no puedo evangelizar. Mentiras, usted puede hablar de Cristo. Porque hablar de Cristo al necesitado, todo mundo lo puede hacer. ¿Cierto que sí? Si una mula le predicó a un profeta, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo? Entonces, debería existir un requisito. Y el requisito fundamental es, ¿cuántas personas a cuántas personas le ha hablado de Cristo esta semana? A ninguna. No toque el piano entonces. Porque esta semana usted no amó a Dios. ¿Me entiende? Andrés está volviendo a la iglesia después de haberse ido. Está volviendo tal vez un poco enfermo. Pero Dios utilizó a la hermana Patricia para que lo llamara. Y Andrés me decía, cuando yo estaba enfermo, que yo no me aguantaba, entonces me entraba una llamada. Y era la hermana Patricia. Yo no la conocía, yo no sé ni quién es, decía él. Hasta ahora estoy. Pero me entraba una llamada y cuando ella me hablaba era como la misma voz de Dios que me estaba hablando, dice. Cuán importante es una llamada, cuán importante es evangelizar y cuán importante es guiar. Amén. ¿Tú dónde vives, Diego? ¿En La Fuente? En Zipaquirá. Qué chévere encontrar a alguien que guíe a los jóvenes, pero que siente esa carga. Que no diga, no tengo tiempo hoy. Porque la hablábamos hace 8 días, que vivimos de la pasión. A mí me gusta trabajar con los jóvenes, pero no tengo tiempo. Yo soy apasionado, pero no tengo tiempo. Amén. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es mostrar el camino. Juan 4:16 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿evangelizar qué es? Mostrar el camino, ¿cierto? Si alguien me pregunta, ¿dónde queda la registraduría?
Voy a tomar a Diego. Si yo te mandara a Diego para la registraduría, te diría, mira, camina aquí para allá, 1, 2, 3, 4 cuadras, luego subes, luego te metes así por una cuadrita donde hay bicicletas y luego bajas un poquito. Yo le doy indicaciones, ¿cierto que sí? Pero otra cosa muy diferente es que, vamos, yo lo llevo. Yo lo estoy encaminando por lo que yo sé y lo voy a ¿qué? Muchas personas dicen, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Voy a orar por él, lea la Biblia. Y siga solo. ¿Sí o no? No, las personas, mostrarles el camino no es decirles, mire, allí está, mire Jesucristo. No, mostrarles el camino es tomarlos de la mano y caminar con ellos. Eso es mostrarles el camino. Muchas personas necesitan que se les muestre el camino. Digan amén. Sí. A usted alguien le mostró el camino, ¿cierto? Y ya no se perdió. Hay muchos caminos que conducen, que por los cuales se puede perder, pero Jesucristo es el camino. Yo creo que tendría que poner como requisito fundamental preguntarles, bueno, examínense. Hoy tocó la batería David, Daniel tocó el bajo, mi esposa tocó el piano y yo canté. Y yo tendría como requisito fundamental, si el requisito fundamental de pasar hubiese sido que esta semana usted le hubiese predicado el evangelio por lo menos a 5 personas, usted hubiera pasado hoy. No me diga, por favor. Porque debemos evangelizar. Jesucristo dice, la iglesia primitiva se llamaban los del camino. ¿Y sabe por qué no se llamaban los del camino? Porque ellos iban caminando con la procesión, enseñándoles. Usted, lo típico de ver a Jesús era Jesús adelante, enseñándoles, y una procesión atrás, escuchándolo. Y se sentaban. Y se sentaban. Y esta noche seguían caminando por el camino. Oiga, y se sentaban y decían, ¿y qué vamos a comer? Bueno, preparémonos por ahí cualquier cosa, pero sigamos. Y Jesús, y le decía, Jesús, enséñanos más. ¿Enséñanos qué? Se necesitan personas enamoradas. Entonces, acá tenemos un grupo de hermanos. Ustedes deben ser guiados. Pero para ser guiados, ustedes necesitan dejarse guiar. ¿No ve que si ustedes no se dejen guiar, su vida va a seguir igual? Pero ellos necesitan que alguien los coja de la mano y les diga, yo lo voy a guiar. O alguien dice, mejor son 2 que 1. El hermano no venía a la iglesia y la hermana tampoco. Y la hermana invitó al hermano a la iglesia y los dos empezaron a venir. ¿Cierto? Y cuando yo le pregunté, ¿y quién lo invitó? Dijo la hermana. ¿Sí? Entonces, se necesita que alguien los guíe. Pero para eso necesita que alguien tenga el corazón para evangelizar. Por eso fue que el grupo evangelístico se quitó. Ya no hay un grupo evangelístico, ¿usted sabía? Porque el grupo evangelístico, todos los de la iglesia. Oiga, Señor, yo digo, Dios mío, Padre, pasó un día y yo no le hablé a nadie de Cristo. Eso es triste. Pero muchos nos sentimos esa tristeza. Amén. Voy a hablar un poquito del propósito de los martes. El propósito de los martes no es que nosotros nos reunamos a tomar chocolate en las casas. El propósito de los martes es que se evangelice. O sea que siempre debe haber una persona nueva en un grupo de los martes, porque se necesita evangelizar. El hermano Eladio dijo, yo me quedo en mi casa porque está yendo una familia nueva, yo me quiero. Ese es el propósito de la oración. Ese es el propósito. Todos ustedes, aún su familia, mi hermano, necesita ser guiada.
Nosotros necesitamos a Cristo porque Jesucristo viene, los tiempos se están cumpliendo y nosotros necesitamos ser guiados. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nosotros necesitamos caminar por ese camino. Entonces, ¿cuál es el propósito de evangelizar? El propósito es mostrar el camino. Diga conmigo, mostrar el camino. No es solo hacerles una oración de fe. Amén. No solo hacerles una oración de fe. El propósito, mire, el papel de los hombres grandes de Dios. Usted mira a un Abraham, un David, un José, un Josué, un Caleb, no sé, los hombres grandes de la Biblia, un David, guiaban al pueblo de Dios. Mira José guiando al pueblo, mira Moisés guiando al pueblo. Cuando Moisés lo llama a la zarza ardiendo, hermano, yo creo que es necesario que, ¿cuántas zarzas se deben encender para que usted empiece a caminar con el Señor? Entonces, cuando Dios llama a Moisés de la zarza ardiendo, le dice, ve porque necesito a alguien que guíe a mi pueblo. Amén. Y el propósito de Moisés era ¿qué? Guiar. ¿Cuál es el propósito del pastor? Guiarlos. ¿Cómo se mide que un pastor está haciendo bien su trabajo? Porque las ovejitas están bien ¿qué? Bien guiadas. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? No, hay algunas que están gordas, pero de la de gorda ya no quieren hacer nada. Están llenas de palabra, pero no hacen nada. ¿Cómo un pastor se conoce? ¿Por qué? ¿Cómo se conoce un buen líder? ¿Usted tiene buenos líderes en la empresa donde trabaja? ¿O no tanto? ¿Cómo se conoce un buen líder? Porque guía a la victoria, lleva al pueblo a la victoria. Y la victoria es Cristo. Eso es un buen líder. Amén. Yo ahora tengo una responsabilidad grande que es guiar. No solo a ustedes, sino a todo un pueblo en la educación. Y es duro. Porque mi responsabilidad está en guiar. Amén.